Hola amigos de la EUDE, nuevamente aquí reunidos para escuchar un relato más de la vida de nuestro prócer don Juan Manuel Belgrano, en que en este año 2020 se cumplen sus 250 años de su nacimiento y los 200 años de su paso a la inmortalidad. En el capítulo anterior habíamos visto que Belgrano, a impulso de la Junta, había sido enviado al Paraguay a difundir las ideas libertarias, a tratar de lograr que ese nuevo gobierno estuviera de la mano con la Junta de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Había combatido con escasos hombres tanto en Campichuelo, en Paraguarí, y se había retirado airoso en el combate de Tacuarí, tan famoso por el recordado tambor de Tacuarí, donde con 400 hombres había enfrentado airosamente a 2.500 paraguayos, logrando que en ese lugar se instalara por primera vez un lugar llamado el Cerrito de los Porteños, donde Belgrano se puso al frente para demostrar lo airoso que eran las tropas patriotas. Regresa Belgrano del Paraguay y, manteniendo fiel su costumbre de difundir las ideas, había creado, les recuerdo, el diario El Comercio, el Correo del Comercio, para ser más preciso. Lo había creado en marzo, el 3 de marzo de 1810, y a su regreso vuelve a difundir algunas notas. Entre ellas, dice Belgrano, que expongan igualmente todo lo que consideren conveniente para fomentar el comercio interior, ya franqueando los caminos que no son conocidos o transitados, ya facilitando el cultivo, consumo y extracción de varios frutos del país y adelantando la fábrica de sus manufacturas, pues creo que por estos medios recobrarán sus primeras esperanzas. Tomará vigor el Estado, se aumentarán notablemente los recursos y se desterrará la ociosidad tan común en nuestro suelo. Si no supiéramos que lo hubiera dicho Belgrano, cualquier similitud con la realidad podría ser mera coincidencia. Pues bien, regresa Belgrano. Les recuerdo que entre el 5 y el 6 de abril de 1811 se produce una asonada donde el enfrentamiento que había en la junta anterior entre los morenistas y los saavedristas tratan de desplazarlo a este último. Se logra que después del 5 y 6 de abril se haya un acuerdo y demás para que las nuevas ideas revolucionarias cundieran. La sociedad patriótica se forma y da lugar a un nuevo movimiento para volver a difundir las nuevas ideas. Belgrano, una vez que regresa, se lo envía a Montevideo, porque también en Montevideo había un nuevo brote independentista. Entonces, ya que había ido al Paraguay a fomentar esas ideas, que era uno de los letrados mejores que tenía, se lo trata de impulsar para que también la banda oriental en ese momento produjera un grito de libertad. Se lo hace regresar y se lo comienza a juzgar porque los resultados de la expedición al Paraguay no habían sido todo lo fructífero que se pensaba. Nuevamente, después de haberle hecho un juicio, haberle analizado todo lo que Belgrano había hecho, se le devuelve su grado de coronel y se lo nombra a cargo de los patricios, del famoso Regimiento 1 de Patricios, en reemplazo de los antiguos jefes, en especial de Saavedra, el hombre que, como era denostado por no haber nacido en las Provincias Unidas, sino que era de Potosí, se lo hace que lo reemplace. Se produce el motín de las trenzas. El motín de las trenzas porque Belgrano, cuando se hace cargo del Regimiento de los Patricios, le pide que se corten una trenza que tenían todos ellos como símbolo distintivo. Y con la excusa de que si no le hacían caso iba a ser un regimiento de milicias que iba a ser enviado a la frontera, se produce la revolución. El motín, el famoso llamado motín de las trenzas, donde más de uno da cuenta de que si hubiera sido en otro momento, tal cual como fue el fusilamiento de Liniers, hubieran sido pasados por las armas.
Bueno, se soluciona el tema, se le devuelven los grados y honores, se lo cambia a Belgrano, se lo saca del regimiento de patricios para evitar una conflagración mayor, y como era uno de los diplomáticos más avesados o como era un buen jurisconsulto, conocedor de todas las cuestiones, se lo envía al Paraguay para lograr un acuerdo, un reconocimiento del gobierno paraguayo por parte del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a lo cual los paraguayos firman un acuerdo para que se solucione el tema y se empiezan a reconocer esta nueva forma. Muy bien, la regreso del Paraguay, ya estamos a principios de 1812, se lo envía a Belgrano a que funde, que coloque a orillas del río Paraná, frente a Rosario, 2 baterías para controlar el paso por el río Paraná y demostrar la soberanía que había sobre sus aguas. Antes de ello, Belgrano se da cuenta de que aún todavía no tenían ninguna insignia que los distinguiera. Entonces le pide al gobierno del momento, que ya era el triunvirato, que lo autorice a utilizar un distintivo. Ahí aparece la escarapela nacional. Y dice Belgrano, mandándole un escrito al gobierno: excelentísimo señor, parece llegado el caso de que vuestra excelencia se sirva a declarar la escarapela nacional que debemos usar para que no se equivoque con la de nuestros enemigos y no haya acciones que puedan sernos de perjuicio. A lo que el gobierno le recuerda y le devuelve un oficio diciéndole: el gobierno, en acuerdo de hoy, ha resuelto se haga, reconozca y use para la tropa la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que deberá componerse de los 2 colores, blanco y azul celeste, quedando abolida desde esta fecha la roja con que antiguamente se distinguía. Este es el primer atisbo que hace Belgrano de lo que va a ser poquito más tarde, el 27 de febrero de 1812, la famosa creación que ya va a quedar en el relato de ustedes. Como dato anecdótico, sí, les quiero referir también lo que dice Belgrano. Cuanto años más adelante se da cuenta de que todas las banderas, que eran azul y blanca, no representaban a quienes iban al combate, para crear lo que hoy en día conocemos con nuestra bandera de guerra, utilizada, según Belgrano, para solamente las acciones militares. Y Belgrano le pide al gobierno, diciéndole: en la sesión de ayer, del día 25, ha sido sancionado que, sirviendo para toda bandera nacional los 2 colores blanco y azul, en el modo y forma hasta ahora acostumbrado, sea distintivo peculiar de la bandera de guerra un sol pintado en el medio de ella. Esto es una circular que produce Belgrano una vez que había logrado que se le autorizara. Señores, los dejo en el relato de Mitre sobre lo que es la creación de la bandera nacional. Les mando un gran abrazo y Dios mediante, nos vemos la semana próxima.